tú como madre deseas poner en el colegio que tú elijas a tu hijo, independientemente de las diferencias que él pueda tener, las ventajas que tendría tu hijo autista de permanecer en el mismo colegio sería, primero, el derecho de tu hijo a una educación inclusiva. Segundo, que el niño crezca y sea aceptado tal y como es por los demás. Que tu hijo no se sienta rechazado y que en un futuro emocionalmente se pueda sentir seguro de sí mismo, aunque no hable. Y tercero, que todos los niños crecerían pudiendo tener otra persona diferente al lado y aprender de eso. No todos somos iguales. No todos tenemos los mismos obstáculos, las mismas barreras, las mismas dificultades. Y tú puedes aprender y ayudar. Los valores en la sociedad serían inmensos. Ayudaría también a que la persona que es diferente sintiese menos estrés. Imagínate a la hora de hablar. Bienvenida, bienvenido al podcast Te Habla Sin Agobios, donde hablamos de cómo puedes ayudar a tu hijo o hija autista a hablar sin agobios. Yo soy Joao. Y yo soy Noemí Medina. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de qué hacer si temes a que tu hijo autista sea cambiado del colegio por no hablar. Noemí, ¿por qué muchos padres de niños autistas temen a que sus hijos sean cambiados de colegio por no hablar? Los padres, alrededor de los 3 años, comienza el niño la escuela, el cole. Y bueno, pues imagínate el dolor y la angustia que siente un padre cuando empiezan todos los días a llamarle para ir al colegio a cambiarle el pañal a su hijo, porque su hijo se ha hecho pijicaca y no puede decirlo. Al no hablar, ya empiezan más llamadas telefónicas, más notas. Oye, que tu hijo no me atiende en clase, que tu hijo no se relaciona con los demás, que tu hijo solo hace dar vueltas por la clase. Y todo esto es muy difícil. Al inicio de un curso, la primera vez que un niño entra en el cole, tú vas con todas esas dudas la primera vez, pero también con una emoción muy grande de que tu hijo entra al cole. El por qué se teme, porque estás todo el día en alerta, para que no te sea tan difícil el camino y poder ayudarle desde casa sin agobios. Estoy aquí para intentar ayudarte en ese camino, que tu hijo pueda hablar. Ok. ¿Y qué factores suelen influir en un colegio a tomar la decisión de cambiar a un niño autista que no habla? Tú imagínate el agobio que se crea cuando todos los días empiezan a llamar por el comportamiento de tu hijo. Ese es uno de los grandes factores por los que influye que cambien a tu hijo de colegio. Que la profesora te empieza a decir que no puede dar la clase, no puede atender a todos los niños y al tuyo a la vez, que sin recursos ella no puede estar atenta a tu hijo teniendo 20 más en la clase, que sin saber cómo hacer una adaptación para un niño de 3 años, ni tener un auxiliar tampoco que le ayude en una etapa de infantil, sabiendo que bueno, con 3 años te puede entrar al cole cualquier niño con cualquier dificultad, pero no existen esas figuras de apoyo, esos recursos, esas adaptaciones. Y claro, la profesora se ve desbordada y el niño no se ve atendido. Todo eso influye para la decisión de un colegio, hacer que el niño cambie para otro colegio. ¿Cómo afecta emocionalmente a un niño autista por ser cambiado de colegio por no hablar? El miedo que siente una madre al ver todos los días al niño llorando
antes de llevarlo al colegio, cuando ya lo estás vistiendo y el niño no se quiere vestir para ir al colegio, cuando tú le estás anticipando que va a ir al colegio y el niño se pone a gritar y a decirte que no, cuando vas a salir de tu casa y le haces una historia social de vamos a ir al colegio y el niño directamente no quiere ir al colegio, ya ahí tú sospechas que está pasando algo. Algo debe pasar en el colegio para que el niño no quiera ir todos los días, llore cuando entre, lo tengan que entrar a la fuerza. Algo estará pasando. ¿Eso qué causa? Que los demás niños también vean eso y no quieran estar con él. Pero no hay recursos dentro. No hay adaptaciones. Ese niño puede estar abrumado por muchas cosas. O incluso sentirse rechazado sin ni siquiera darse cuenta, ni la profesora ni los otros niños, de que lo que están haciendo es emocionalmente hacerle sentir ese rechazo. La profesora se queja de que no hay recursos. Eso muchas veces ocurre delante del niño. Es que tiene 3 años y no se entera. No. Muchas veces no saben cómo adaptar en esa etapa. No hay formación en eso. Y muchas veces los otros niños, al ya ver esa actitud, oye, es que todo el problema recae en el niño. Entonces, emocionalmente, eso a la larga le puede causar consecuencias psicológicas, baja autoestima, depresión, inseguridad. Ese niño va a crecer con todo eso. Nadie se da cuenta, pero después de todo esto, toda la parte emocional y todo el estrés que eso genera, imagínate cómo puede estar afectando eso al habla también. ¿Qué ventajas hay para un niño permanecer en el colegio que está, incluso si no habla? Tú como madre, ¿deseas poner en el colegio que tú elijas a tu hijo? Independientemente de las diferencias que él pueda tener, las ventajas que tendría tu hijo autista de permanecer en el mismo colegio sería, primero, el derecho de tu hijo a una educación inclusiva. Segundo, que el niño crezca y sea aceptado tal y como es por los demás. Que tu hijo no se sienta rechazado y que en un futuro emocionalmente se pueda sentir seguro de sí mismo, aunque no hable. Y tercero, que todos los niños crecerían pudiendo tener otra persona diferente al lado y aprender de eso. No todos somos iguales. No todos tenemos los mismos obstáculos, las mismas barreras, las mismas dificultades. Y tú puedes aprender y ayudar. Los valores en la sociedad serían inmensos. Ayudaría también a que la persona que es diferente sintiese menos estrés. Imagínate a la hora de hablar. ¿Y cómo puede un apoyo adecuado para un niño autista en un colegio evitar este cambio de centro? Lo que les suelen decir a los padres es, ¿cómo voy a trabajar con 18 niños o con 20 niños y el tuyo también con todas las dificultades que tiene? Si no tengo los recursos, no me mandan nadie que me ayude, ningún auxiliar. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema y el foco recae en el niño? ¿El problema es el niño? ¿O el problema es que la Consejería de Educación no manda recursos a los colegios ordinarios para que sean inclusivos? Así los colegios siempre van a ser exclusivos. Los niños van a ser excluidos del colegio porque los profesores no pueden trabajar. Entiendo la postura del profesor. No digo que un profesor no haga su trabajo y que no sea difícil sin tener lo que la ley indica dentro del cole. Lo que sí debe de haber es lo que la ley dice, pero eso solo está en el papel. No está en los colegios.
para que eso realmente sea inclusivo. El apoyo adecuado, si en cada colegio hubiese un equipo donde se trabajara completo, y ya voy a ir a más, un equipo que se formara tanto con figuras de sanidad como de educación, porque creo que hacen falta las dos, para personas con diversidad dentro del colegio, para que ese colegio pueda ser llamado inclusivo. Necesita un equipo donde haya todo tipo de recursos, profesores, tutores, auxiliares, maestros de PT, maestros de AL, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, todas esas figuras, enfermeras, todo debe estar dentro del cole. Es difícil, sí. Si hubiese un equipo completo de todo esto, ahí es donde habría la educación inclusiva. Si se adaptara con todo este equipo funcionando juntos, las cosas para que cada niño pudiese estar con sus compañeros, con sus iguales, ¿es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Él se va a sentir más seguro al lado de sus compañeros y va a avanzar mucho mejor el camino alrededor de sus iguales y con los que él ha crecido durante todo un periodo escolar. ¿Y qué mejoras has visto en nuestro hijo que con el apoyo adecuado consiguió progresar y no ser cambiado a través del colegio? Antes de llegar al colegio actual, nuestro hijo pasó por 3 colegios. Imagínate todos los sentimientos dentro de unos padres. El dolor, la angustia, la rabia, el rechazo, la inseguridad. Ahora imagínatelo en tu hijo. En el colegio actual, la primera mejora fue el aceptarlo. La primera mejora fue el decir, lo vamos a intentar. La aceptación de la persona tal y como es. Y vamos a intentar que por todos los medios esta persona siga adelante su camino escolar y tenga lo que necesite. Y cuando no se pueda, ya buscaremos la solución por otro lado, de otra manera. Y siempre ha habido reuniones de padre-escuela donde nos hemos sentido acogidos, donde hemos propuesto soluciones. A veces la han propuesto los profesores, a veces las hemos propuesto nosotros. A veces hemos tenido que traer una figura de fuera, la psicóloga que ha venido a las reuniones y se han intentado poner adecuaciones por algunas dificultades, pero siempre se ha hecho algo. Las mejoras al tener adaptaciones visuales en los exámenes, el dejarle más tiempo, el separarle las preguntas. Otra mejora, el superar sus miedos. Había unos miedos, siguen habiendo miedos, pero había unos miedos infundados muy grandes que a lo largo de estos 3 años que ha estado en este colegio actual, él ha ido superando. Expresar sus sentimientos que antes no lo hacía en el colegio. Entonces ha habido mucha mejora, sigue habiendo dificultades y sigue faltando por parte de la consejería recursos, pero por todas las partes sí, se acepta al niño y se intenta poner una solución para esas dificultades. Así, nuestro hijo, aun con sus inseguridades, que las tiene muchísimas, de todo lo que ha pasado anteriormente, ha podido avanzar y cada día tiene un mensaje positivo en su mesa. Tú puedes. Eso le hace estar, con menos agobio y poder al día siguiente, aunque hoy se sienta agotado,
decirte, mamá, sí quiero ir a clase. O hoy no puedo, estoy muy cansado. Pero pasa un día y al siguiente vuelve. Es un espacio donde él recarga y puede volver a avanzar y a expresarse. Vale, Noé. ¿Y si no hay colaboración por parte de los padres y del colegio, qué pasa? Pues que tú estás con un miedo constante de todo el día en la alerta, de esperar a que te llegue una llamada del cole, de una nota de la profesora, donde siempre el problema es el niño. Y la solución es cambiarlo de colegio. No existe la verdadera inclusión, eso solo está en el papel. Si no hay colaboración entre padres y colegio, primero, no se van a respetar los derechos de tu hijo. Segundo, el niño va a terminar siendo cambiado de colegio. Dependiendo de cómo se vea la dificultad, va a ir a un colegio especial o a un aula en clave, donde sí tenga sus recursos, pero estará excluido. No es lo que hay en la ley. No es lo correcto que se debería hacer. Es más fácil segregar al niño que crear una escuela. Y lo correcto no es lo fácil. Si hubiese colaboración, pasaría que los colegios intentarían mantener a tu hijo con el máximo de recursos posibles y aceptar a tu hijo tal como es, no ser rechazado, intentarlo, por lo menos con toda su fuerza, el que siga creciendo con sus mismos compañeros todas las etapas escolares y que el niño salga con mucha más tranquilidad, seguridad, aunque no hable. O si en el transcurso empezar a hablar, estoy segura que evolucionaría mucho mejor y enriquecería a todas las personas que están alrededor. ¿Qué paso concreto pueden dar los padres si temen que su hijo autista sea cambiado de colegio por no hablar? No es nada fácil el camino de unos padres de un niño autista, el luchar por los derechos que le corresponden dentro de un colegio que debería ser inclusivo. Los pasos concretos que pueden dar los padres es aprender los derechos y deberes de un niño autista dentro de las escuelas, aprender los modelos de escolarización a los que puede ser mandado tu hijo por no hablar. Tercero, aprender los apoyos que debe tener dentro de su modelo de escolarización cuando sea cambiado de colegio. Estos 3 pasos concretos son muy importantes para tú poder defender a tu hijo dentro de una realidad educativa que no es la que debería estar por ley. ¿Y qué recursos y técnicas recomiendas para mejorar la comunicación de un niño autista en el colegio? Imagínate un niño en etapa escolar, cualquier niño de 3 a 5 años, que tuviera gafas. Cuando va a entrar al colegio la primera vez, la maestra le quita las gafas y se la da a los padres para que el niño entre al colegio. No. Esa maestra no le dejaría al niño entrar a clase con sus gafas por tener un 70% de visión, por ejemplo. No, eso es impensable. Entonces, ¿por qué a los niños que no tienen habla les lleva su comunicador o su tablero de comunicación y te dicen a los padres, toma, llévatelo? ¿Y esto pasa? Sí. Ya tenemos apoyos en clase, tenemos nuestros apoyos, pero su tablero de comunicación o su comunicador digital, es muy difícil que un maestro te diga,
dámelo, que lo voy a utilizar. Le estás quitando el recurso y su derecho a la comunicación. Es un derecho humano. Que haya recursos dentro del colegio, que haya técnicas que una maestra utilice, muy bien, perfecto. Pero que tú no le dejes usar su propio comunicador o su propio tablero de comunicación, el mismo que se utiliza en casa, el mismo que se lleva a la calle, el mismo que utiliza con sus familiares y amigos. Eso es un gran error. Es como si tu hijo entrara al colegio con un 70% de visión y le quitara las gafas y le dijera, toma, ponte una lupa porque yo tengo este recurso. Sí, yo tengo. Lo utilizo de esta manera, pero no son sus gafas graduadas a su nivel. Aparte, otras cosas, otros recursos. Habría que ponerlo delante de clase para que vea mejor en la primera fila. O habría que ponerle algo más táctil. Entonces, ¿por qué a un niño autista no hacemos lo mismo? No se hace lo mismo. Esto es una pregunta en la que hay que pensar y en la que debemos considerar de que se le está quitando su propia voz, se le está quitando su derecho a la comunicación. ¿Cómo pueden los padres colaborar con el colegio para que se asegure de que su hijo reciba los apoyos necesarios para no ser cambiado? Dime tú, ¿qué padre no colaboraría para que su hijo tuviera los apoyos necesarios y no fuera cambiado de colegio? Creo que ninguno. Creo que si la escuela fuera la que quisiera colaborar y dijera, oye, tráeme el sistema alternativo que utilizas con el niño de comunicación para que pueda comunicarse con sus compañeros y poderlo utilizar. Creo que los padres serían los primeros que lo llevarían. Oye, que necesitamos que nos traigas unos auriculares antirruido porque tu hijo lo está pasando mal en el recreo, o que hay una obra aquí al lado y últimamente está más nervioso. Creo que los padres serían los primeros en mandarte el apoyo que necesita el niño para esa parte sensorial. Oye, que necesito que me traigas un cojín donde el niño pueda regularse más con el movimiento, o una pelota o una pelota de pilates, para que el niño me atienda mejor mientras está en movimiento cuando yo doy una explicación. Creo que los padres serían los primeros que pondrían el recurso si no lo tienen. Los padres, yo creo que estoy segura de que colaborasen o intentar que se utilicen todos los apoyos necesarios para que no cambien a su hijo de colegio aunque no hablen. No estoy tan segura por parte del colegio. Ojalá hubiese muchos que colaborasen y dijesen, oye, necesitamos esto, ¿cómo podemos conseguirlo? Oye, para que el niño esté de esta manera, para que cambie su forma o su comportamiento, su forma de actuar ante esto, tenemos que utilizar esto, ¿cómo podemos conseguirlo? Y colaborar entre los dos. Reuniones de padres con escuela y intentar solucionar los apoyos necesarios sería un primer paso. ¿Y dónde empezar? Lo cierto es que depende de todos. Nosotros como padres, aprender sobre el autismo y aceptar a nuestros hijos tal y como son. Depende del colegio. Cuando intentan cambiar a los niños a otra modalidad educativa por cómo son, cuando realmente debería haber una escuela inclusiva. Y depende de la sociedad. Muchos otros padres no quieren que sus hijos estén con niños diferentes. Entonces, no sé si decirte que empezaría por la sociedad
O se empezaría por los colegios o se empezaría con nosotros, por primera persona. Está claro que como padre, tú debes aceptar y debes luchar, pero todos los demás también deben aceptar a los demás como personas, tal y como son, y convivir con ellos, abrir la mente y quitar todo lo que tenemos arraigado dentro, ¿no? Esos juzgamientos, el juzgar a los demás sin saber la historia de cada uno y sobre todo, entre todos, poner lo necesario y no escoger lo más fácil, aunque el camino es muy duro. Me preguntaste dónde empezar. Yo he empezado a hacer este podcast para intentar ayudar a madres de niños autistas a que hablen sin agobio. Okay. Es mi pequeño granito de arena. Empezar por ahí. ¿Hay alguna excepción en la que mantener a su hijo en el colegio no sea una buena idea? Por supuesto, nuestro hijo ha cambiado ya 4 veces de colegio. Entonces, mantenerlo en un colegio donde no lo aceptan como es, donde es rechazado, donde se burlan de él, donde no hay recursos, donde no ponen adaptaciones necesarias. Entonces, en ese colegio, nuestros hijos no podrían estar. Imagínate tú en tu trabajo. Llegar a tu trabajo y que no te quieran ahí. Que tú necesites escribir en un ordenador y que no haya ordenador. Que tú necesites mandar por email algo y que no funcione el email. Que tú llegues en la hora de la comida a un office donde se reúnen todos tus compañeros y que te digan tú no. Y eso todos los días durante 4 años. ¿Quién soporta eso? Claro que debe cambiar de colegio. Claro que debes cambiar de trabajo. O sea, es que nadie soportaría. Imagínate un adulto soportando eso diario, que tú necesites cosas para trabajar y no haya, que tú necesites hacer adecuaciones para otra persona, te exija algo, pero tú no tienes cómo dárselo. Que tú te sientas rechazado con todos los que trabajan contigo. Está claro, tú no estarías en ese trabajo. Está claro que la frustración la tendrías en un nivel que tendrías que ir al psicólogo, al psiquiatra y como todo el mundo, ¿no? El agobio, la angustia, la desesperación y la ira estarían presentes. Entonces, ahí tienes la excepción de que hay que cambiar de colegio. Y yo me acuerdo de momentos difíciles que nosotros pasamos, pero nosotros, justamente en este momento me acuerdo que nosotros estábamos lejos porque yo estaba trabajando, yo estaba en el exterior. Pero bueno, me gustaría aquí escuchar y tenerlo también en nuestra charla sobre este momento, un momento difícil que esto haya sido importante para ti, para nuestro hijo, para nuestra historia. Recuerdo el dolor que se me quedó a mí como madre de mi hijo ser rechazado. Yo llegué de primeras a un colegio concertado, que era el colegio que yo elegí para mi hijo. A la primera semana ya me estaban llamando. Una reunión de la profesora, orientadora y equipo directivo a invitarme a salir por la puerta de atrás. Porque el colegio no estaba preparado, no tenía los recursos, las adaptaciones, los profesores que debía tener mi hijo dentro de un aula. Se supone que tenemos que tener una educación inclusiva en cualquier colegio. Entonces tú deberías tener esos recursos. Tú deberías tener todo eso dentro del colegio. Y bueno,
Yo dije, bueno, si mi hijo no lo quieren aquí, me voy a inspección a que me dé una solución. Y allí fue una madre de un niño de 3 años, habiendo empezado el colegio en septiembre, a hablar con la inspectora de educación y a decirle, oiga, necesito un colegio que tenga lo que me está diciendo que no tiene el otro colegio. El inspector de zona me mandó a otro colegio que se supone que sí tenía esos recursos. Mi sorpresa, cuando llegamos a ese colegio, que el colegio tampoco tenía esos recursos. Sí, tenía profesora de PT, tenía profesora de AL, pero no entraba en el estadillo por haber comenzado ya las clases. El estadillo es como una planificación que hacen desde educación para que tu hijo entre en ciertas aulas si tiene dificultades. Pues ese año mi hijo no entró, aun yendo yo a inspección y decirle que necesitaba esos recursos ese año para mi hijo. Cuando llega la primera evaluación y tenemos la reunión, la profesora, lo primero que me dice a la cara es, tu hijo ha suspendido todas, ya sabes el por qué. Imagina el bloqueo y la tristeza y el dolor. Se supone que tú has llevado a ese colegio al niño para que haya recursos para eso. Se supone que ese colegio era el colegio que estaba más adaptado y tenía una mejor expectativa de recibir al niño que necesitaba el apoyo y sabían cómo era. Todos los colegios deberían tener las palabras de esa profesora. Es lo que te queda dentro. Cuando va pasando las evaluaciones, hay más dificultades. Entonces, se ven desbordados ellos y el niño, imagínate el estrés por no tener nada de recursos dentro del aula. Imagínate todo lo que le podía afectar a mi hijo el habla. Tanto así que él salió de la guardería pidiendo pis y caca y en el colegio dejó de pedirlo, dejó de pedir pis y caca. Y yo tenía que ir todos los días a cambiarlo. Tengo clarísimo que eso fue por un estrés de no tener recursos. Se reúne conmigo la orientadora y me dice que tenemos que hacerle una valoración al niño y que va a venir el equipo de valoración, el TGD, al colegio a valorarlo. Es un equipo donde valoran si el niño tiene alguna necesidad educativa especial. Y bueno, vino el equipo de valoración. La decisión fue cambiar al niño de modalidad de escolaridad, de modalidad educativa, un tipo de escolaridad diferente, que era aula en clave. Un aula en clave es un aula dentro de un colegio ordinario, un aula donde tienen adaptaciones de necesidades especiales de apoyo educativo. La forma fue cómo me lo dan, ¿no? Al finalizar el curso, te dan la valoración y te dan una hoja y te dicen, tienes que firmar el cambio de modalidad educativa. ¿Cómo? Sí, tienes que firmarme esto y nos vemos el año que viene, ya donde le toque en el colegio. No, perdona. Yo empecé a leer aquello y yo no me enteraba de lo que estaba leyendo porque todo era muy técnico, cosas muy técnicas educativas. Yo tuve que ir a informarme a Plena Inclusión, a que una orientadora de Plena Inclusión me dijese, oye, esto significa esto. Era la primera vez, mi primer hijo, mi primera escuela, bueno, la segunda en este caso, y tú no sabes de nada de esto. Cuando te enfrentas es un camino muy difícil. Ese año fue muy duro.
Al final, con toda la explicación y con la chica que vino a valorarlo, decidimos que queríamos ver primero el colegio, dónde iba a ir, qué apoyos iba a tener, la orientadora que iba a tener. Entonces, antes de comenzar el nuevo periodo escolar, nos llamaron para hacer la visita al colegio. Bueno, vimos que tenía adaptaciones, que tenía en el aula algunos pictogramas, algunas cosas que se veía que había algo más. Se veía que se podía trabajar con algunos recursos dentro del aula y que ese fuese el trampolín para la inclusión, la integración hacia el aula ordinaria. Vale, al final decidimos y firmamos. ¿Qué pasa? Que el niño en el aula en clave durante los 3 años que estuvo, el niño se estaba aburriendo. Sus comportamientos eran cada vez peores porque ahí pasaba algo. Ahí pasaba que la adaptación o la integración no se estaba haciendo correctamente. Otra vez me fui a inspección y pedí otra valoración. Al venir el equipo TGD de nuevo al colegio y al hacer la valoración, ya se vio que sí, que el niño tenía que pasar a aula ordinaria. Sí, con alguna adaptación diferente. No lo que le estaban poniendo en el aula en clave. Una adaptación curricular en algunas materias. Pasó el COVID, entró en el aula ordinaria y su profesora solo hacía quejarse de que el niño no se quedaba sentado en la clase cuando ella daba la explicación. Una de las cosas es que no se habían hecho las integraciones al aula ordinaria en todo el periodo que el niño estuvo en el aula en clave. Se supone que en el aula en clave tú vas integrando al niño en el aula ordinaria poco a poco durante todos esos años para que haga ese efecto, para que pueda luego integrarse con los demás y adaptar el aula a un niño que te viene con una diversidad. Tú tienes que tener todo eso dentro del aula ordinaria. Y bueno, otra vez volvió a pasar. El niño no estaba bien dentro del aula. Y la profesora quejándose. Volví a ir a inspección. Por favor, que me busquen un colegio donde mi hijo pueda estar con su nivel curricular que ya se valoró, que tenga una disciplina positiva, porque el niño estaba todo el día penado, 4 días sin recreo. 4 días sin recreo, donde eso es ilegal. No se puede tener a un niño 4 días sin recreo. Bueno, en inspección vimos a ver dónde podía ir, qué podíamos hacer. Gracias al colegio actual, un día recibí la llamada de la directora y me pregunta, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Qué cree? Que es un colegio completamente diferente a aquel donde estaba. Sí, un colegio que trabaja por proyectos, que trabaja con disciplina positiva. Durante 2 horas de charla estuvimos hablando de cómo era el niño, las dificultades que tenía y las fortalezas, de lo que se quejaban en otros colegios y lo que yo creía que podía haber si ponían una serie de recursos y adaptaciones. La alegría que sentí después de todo ese dolor del niño haber sido rechazado en tantos colegios, del niño no sentirse bien, del niño quererse ir y en todos los colegios el problema es el niño, fue la primera persona que me dijo, no sé si saldrá bien o mal, pero vamos a intentarlo. No sé hasta qué punto hay tanta dificultad con el niño, pero aquí tenemos las puertas abiertas. Vamos a intentar solucionar esas dificultades e intentar llevarlas por el camino hacia una evolución. El alivio fue grandísimo. La alegría fue inmensa.
y la aceptación de que podía ser, de que crearla es posible. Crear esa educación inclusiva es posible. Fue como soñar despierta. Gracias a Dios, hoy en día el niño está bien, tiene sus dificultades, hay días que realmente está agotado y no puede. El colegio ha hecho muchas cosas y muchas adaptaciones. Y sí es verdad que todavía por parte de la consejería faltan muchos recursos, pero la posición es distinta y la aceptación también. Todo lo que ayudó a este camino, todo ese estrés que tenía nuestro hijo, cambió. Toda esa parte de ayudarle ya pasó a tener menos agobio y poder empezar a hablar y a decir sus emociones igual que las decía en casa. Empezó a poder expresarlas también en el colegio. Yo como una reflexión personal, no sé hasta dónde tengo razón en esto, ¿no? Pero eso es basado en mi experiencia, ¿no? Yo suelo intentar separar una cosa de otra y de cosas muy importantes, ¿no? Es muy común que nosotros lleguemos a una situación u otra y ya estemos con la esperanza de que, oye, ¿será que aquí voy a ser bienvenido? ¿Será que aquí mi hijo será bienvenido? ¿Será que aquí en ese grupo de este colegio lo van a acoger bien? ¿Será que aquí la profesora tiene ganas de poder eh, estar con mi hijo? Esto siempre es algo que por lo menos yo he deseado, imagino, con cualquier padre, cualquier madre, ¿no? Y desde ahí, con la experiencia de un año, otro año, una vez y otra vez, y pasando por varias y varias situaciones, sea en el colegio y en varios lugares, yo he visto que básicamente hay que diferenciar una cosa. Y esto me ha ayudado en mi vida profesional también. Es diferenciar la, la primera educación o primera impresión de la predisposición. ¿Cómo así? Yo lo que me refiero es, todo el mundo, tú entras en una tienda, tú entras a una rueda de nuevas personas que no conoces y empiezas a hablar con ellas, tú empiezas a, a cualquier grupo de personas que nosotros nos deparemos o nos enfrentemos. Vamos a imaginar que ahora voy a una cena donde tú me invitas y hay personas que yo no las conozco, son personas conocidas tuyas, todo el mundo intentará por educación ser agradable conmigo, ¿no? Esto es la educación, o sea, la primera impresión. Otra cosa es la predisposición. La predisposición que las personas tengan para conectar conmigo y hablar y crear aquí un diálogo es muy diferente, ¿no? La primera impresión y la predisposición. Entonces, yo creo que a lo largo de nuestra experiencia se ha marcado mucho todas las veces que la predisposición era baja o negativa o había un pero, ¿no? O evitativa, todas las veces ha sido un fracaso, o sea, ha sido un colapso. Y entonces yo, de mi punto de vista, con todo lo que hemos charlado hoy aquí, que ha sido bastante extenso, yo me quedaría quizás con esto, ¿no? Intente separar detecten la predisposición. Aunque la primera impresión no sea tan buena, pero la predisposición, si la predisposición es buena, pues puedes tener en una gran clave para que tu hijo esté bien atendido y que él esté cómodo, que él esté seguro, que él esté arropado de personas o de un entorno que él esté seguro, con menos agobio y que su comunicación pueda fluir y después pueda conseguir hablar. Totalmente de acuerdo. Pues vamos dejando la charla por aquí. Esta charla ha sido más larga que las anteriores. Y si tú eres nuevo o nueva en aquí, has visto nosotros por primera vez, si has estado en ese vídeo hasta ahora, seguramente tendrás algún niño, alguna niña, algún hijo o una hija que necesitas ayudar a que empiece a hablar. Dale suscribir al canal,
sigas los próximos vídeos que vamos a intentar cada vez más poder ayudarte, ¿de acuerdo? Basado en todo el conocimiento de Noé y la experiencia que tenemos como padres de un hijo autista. Así que nos vemos en la próxima. Sí, sentimos por el ruido, pero estamos aquí en nuestra casa y aquí hace ruido. Intentamos evitar, pero es casi que imposible. Bueno, hasta la próxima.